Continuando con la materia gerencia de abastecimiento y compras, unidad 1, y dando respuesta a los aspectos teóricos, técnicos y herramientas utilizadas para la determinación de oportunidades de compra, tenemos la herramienta de justo a tiempo. Justo a tiempo es una herramienta que nació en Japón, dado que en la década de los 70 comenzó a haber una alta competitividad con, en los Estados Unidos principalmente, una demanda por la calidad, demanda de variedad y presentación. Se comenzó a programar la obsolescencia de los productos, es decir, de su ciclo de vida. Los productos que a mediados de la Segunda Guerra Mundial eran productos de alta robustez, comenzaron a través de la ingeniería de materiales y la ingeniería en general a ser diseñados de una manera tal de que su tiempo de vida fuera limitado. Igualmente hubo muchos avances en cuanto a la ingeniería y diseño. En cuanto a esto, los riesgos de la comenzó a verse los riesgos de la obsolescencia, como ya lo hemos comentado, y los costos energéticos por la crisis del petróleo en 1973. Entonces esto hizo que principalmente Japón, una de sus principales empresas, como lo fue y lo sigue siendo Toyota, comenzara a tomar acciones para poder ser competitivo ante los mercados fuera de Japón. Y comenzaron, por supuesto, a invadir a invadir de alguna manera a los Estados Unidos a invadirse con productos japoneses de buena calidad y de muy bajos precios. Para ello ellos se vieron en la necesidad de inventar y aplicar este tipo de herramientas que los hizo más eficientes. Hoy en día estas herramientas fueron tomadas por todas las empresas a nivel mundial y las vienen utilizando con el objetivo de reducir costos, de hacer las empresas más competitivas y de hacer de los procesos más eficientes. La diferencia entre el sistema justo a tiempo con el sistema occidental es que el sistema occidental es un sistema de fabricación altamente especializado, es decir, cada quien y rígido, cada quien tiene una una actividad, unas tareas dentro del proceso y son fábricas, si se quiere, del futuro, porque son orientadas a alto índice de automatización y, y con personal igualmente altamente calificado, mientras que los japoneses vienen con una nueva idea de gestión del sistema productivo y vienen con una idea muy importante que tiene que ver con la flexibilidad. Es decir, los japoneses tenían la capacidad de producir, por ejemplo, un carro que pudiera tener el volante del lado derecho con la misma facilidad y la misma línea de producción que poner un carro con el volante del lado izquierdo. Igualmente, cuando cambien los modelos, los Toyota siempre dejan los mismos frenos, la misma capacidad de acoplar los modelos viejos con los modelos nuevos. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, una Toyota F1, F2 hasta F4 que tiene el motor, aunque son diferentes en cuanto a eficiencia, calidad y a veces en cuanto a tamaño, pero el acople de la caja con el motor siempre sigue siendo igual. Y eso se constituyó, por supuesto, en la fábrica del presente, una fábrica eficiente, una fábrica competitiva que llegó a poner en entredicho o poner bajo riesgo la industria de vehículos de los Estados Unidos.
La filosofía Just in Time es un nuevo enfoque en la dirección de operaciones de la empresa. Los clientes deben ser servidos justo en el momento preciso, exactamente en la cantidad requerida, con productos de máxima calidad y mediante un proceso de producción que utilice el mínimo inventario posible y que se encuentre libre de cualquier despilfarro o costes innecesarios. O sea, como lo pueden leer en este enunciado, tiene un conjunto de elementos que definitivamente no hay otra vía que llegar a la eficiencia con este tipo de filosofía como lo es justo a tiempo. Los clientes son servidos justo en el momento preciso, no es antes, no es después, sino en el momento que lo requiere el cliente, con las cantidades requeridas y con productos de alta calidad. Esto va orientado, por supuesto, a satisfacer al cliente y mediante un proceso de producción que utilice el mínimo inventario, es decir, esto va entonces a satisfacer o a optimizar los procesos de a optimizar nuestros procesos. Si estamos nosotros trabajando con Just Time, y se encuentra libre de despilfarros y costes innecesarios. Y cuando hablamos de despilfarro, estamos hablando de cosas a veces muy sencillas, pero cuando nos ponemos a sumarlas, constituyen costos importantes dentro de nuestros procesos, como son la movilidad de las personas y cargas y piezas y materiales dentro de la organización. Es importante sentarse, planificar la forma en cómo se mueve y estudiar cómo se están moviendo los materiales, cómo se están moviendo las personas, cómo se están moviendo las cargas desde que llegan al proceso, desde que llegan a la sitio de manufactura hasta que salen del sitio de manufactura, porque normalmente hay una gran pérdida, hay una gran ineficacia, una gran ineficiencia en esta parte, que es la parte de transporte, la parte de movilidad, lo que es movimiento dentro de la misma organización. El mismo diseño de cómo está estructurada las oficinas, cómo están estructurados los talleres, cómo están estructuradas las fábricas, a veces están estructuradas de una manera donde son muy ineficientes, donde hay que caminar o moverse mucho para llegar a un sitio que no tiene por qué ser tan lejos. Por ejemplo, si tengo un proceso, ¿verdad?, donde debo pasar por A, B, C y D, y tengo un proceso intermedio, tengo que buscar la manera de que ese proceso intermedio, las distancias sean lo más cortas posible con los procesos en los que tiene relación. Los 5 ceros o los objetivos del justo a tiempo. Esos 5 ceros: 1, cero defecto. Para ello los japoneses se basaron en calidad total y por supuesto en clientes y proveedores. Hay una gran influencia de clientes y proveedores, la relación como estaba estructurada en calidad total, que esta filosofía o esta herramienta de calidad total se fue desarrollando, se fue aplicando, se fue haciendo moda en algunos momentos y hoy en día se ha ido depurando y se ha ido estandarizando a nivel mundial, y es lo que ya hoy conocemos como lo que hace 15, 20 años conocíamos como 9001, 9002, 9003, y que ahora es una norma genérica de gestión, que es la 9001 en su última revisión, que es la 2015, que está orientada a un nuevo término que no había aparecido en esa norma hasta el día de hoy, como en la parte de riesgo, pero sigue siendo enfocada al cliente, para satisfacer al cliente, enfocada en procesos, debe ser sistémica, y son conceptos que se vienen manejando o que se vienen siendo una herencia de calidad total. Igualmente, cero averías. La cero avería tiene que ver
con que hay cero errores o cero fallas en tu proceso. ¿Y cómo obtienes esto? Bueno, bajo una correcta distribución en planta, mantenimiento preventivo y personal altamente calificado. Y, por supuesto, tiene mucho que ver la cultura oriental es diferente a la cultura occidental. La cultura occidental está contaminada, impregnada por el pensamiento sindical, donde cada persona tiene una sola actividad y no puede hacer otra actividad porque si no es una desviación y esto puede traer inclusive reclamos laborales, mientras que la filosofía japonesa no. La filosofía japonesa nos lleva a que el mantenimiento de las máquinas las hace el mismo operador. No necesito gente de mantenimiento. El operador es quien mejor conoce sus máquinas, es quien mejor conoce el desempeño de su máquina y él mismo, al sentir, al escuchar o percibir o determinar que la máquina tiene alguna falla, inmediatamente él mismo la hace o toma las acciones necesarias para evitar que haya paradas en el proceso. La correcta distribución de planta tiene que ver con que no haya interferencias entre los materiales, las personas y entre los mismos equipos, evitando igualmente las averías. Y por supuesto, personal altamente calificado. Una de las cosas que caracteriza a Toyota, al sistema Toyota, que también ha venido generándose como sistema Lean, que hoy se llama sistema Lean, una de las cosas es que cree en la gente, cree en la capacidad de la gente, en la formación de la gente. Cada persona conoce muy bien su trabajo. El cero stock o el stock mínimo necesario para el funcionamiento. Si nos comparamos con nuestros sistemas, normalmente queremos tener la mayor cantidad de stock de repuesto, de stock de materia prima, de stock de materiales, pero el concepto oriental, el concepto justo a tiempo, es que la cantidad de stock debe ser la mínima necesaria. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el stock normalmente está ocultando, o es la forma de ocultar, una cantidad de errores ineficacias, ineficiencias que tenemos en nuestros procesos, como son la burocracia, los tiempos excesivos de compra, el mal uso de los materiales y repuestos. Entonces todo este conjunto de desviaciones las vamos tapando con aumentando el stock de materia prima, el stock de repuesto, el stock de materiales. Entonces es una excelente oportunidad donde nosotros como profesionales de la producción, como profesionales de las cadenas de abastecimiento, tenemos para sacar provecho y obtener buena gestión del stock. Recuerden que el stock es dinero que se invierte, el stock es espacio que necesita, el stock es material que se pierde, se merma o se daña porque no está en las cantidades correctas, no está embalado de manera correcta, en las movilizaciones porque el stock, el material está en alguna parte del almacén, tengo que usar el espacio, mueve el material para un lado, para el otro, y así de esta manera vemos cómo hay materiales que duran muchísimo tiempo sin movimiento en los almacenes. Un material que no tiene movimiento en un almacén es pérdida de dinero. Es un material que la gente de logística, la gente de cadena de suministro, la gente de producción, tienes que estar pendiente para que ese material tenga algún movimiento. Y si estamos hablando de materiales que son de consumo, que son para la venta,
es prácticamente un pecado tener materiales que no tengan movimiento, que no te generen el ingreso que tú requieres. Igualmente tenemos el cero plazo. Se establece el liderazgo, ¿verdad? Para que sea un líder, alguien quien esté llevando el liderazgo acerca de los pedidos, acerca de las entregas, acerca de las negociaciones, los contratos a largo plazo, para que disminuir los tiempos de entrega de materiales. Dentro de lo que es tu cadena, ¿verdad? O enfocándolo en lo que es la cadena de suministro, debe controlarse, debe reducirse el tiempo. Si lo vemos como la macro cadena, ¿verdad? Tú debes investigar, debes planificar, debes estudiar tu cadena de suministro para tener el menor tiempo muerto posible. Dentro de los tiempos muertos en toda la cadena, la cantidad de dinero que queda o que se le suma al producto es bien importante. Entonces, ustedes los que trabajan con la parte de cadena de suministro, ustedes los que trabajan en cualquier organización, deben estar pendientes de los tiempos muertos de los materiales para moverse de un proceso a otro o de un subproceso a otro, de la gente, cómo está estructurado, volvemos a cómo está estructurada la plataforma, el taller o las instalaciones, qué tanto tiene que la gente subir, bajar un nivel, hacia dónde se mueve, por qué se mueve, y en la mayoría de los casos se puede hacer una redistribución de los procesos para alcanzar, optimizar los procesos. Y esto no es algo que vas a resolverlo de una vez. Tomas unas acciones, permites un tiempo para volver a medir, revisar, vas tomando nota y esperas que se estabilice el sistema y comienzas nuevamente a seguir estudiando para ir disminuyendo esos tiempos muertos que hay en todo proceso. Cero papeles. Una de las cosas que tiene el justo a tiempo, uno de los objetivos es utilizar la menor cantidad de papeles, es decir, cero burocracia. Cada trabajador tiene muy clara cuáles son sus responsabilidades y los trabajadores japoneses, una cuestión cultural, son muy transparentes, honestos, y los sistemas también son muy transparentes y permite, en cuanto a los fallos, identificar. Es más, en lugar de colocar alarmas, se hace de que las fallas se evidencien con facilidad, con el objetivo de que la persona que le corresponda tomar las acciones o el equipo que le corresponda tomen las acciones con la inmediatez que se requiere para evitar que los sistemas productivos se detengan. ¿Cuáles son los grandes desperdicios según el justo a tiempo? Hay estos 6 grandes desperdicios. 1. El gasto de producir demasiado. Si tú produces demasiado, vas a producir un stock, y si tienes un stock que no tiene movimiento o que pasa días sin despachar, o hay muchos casos o organizaciones donde un stock pasa meses, años sin despachar y terminan siendo una pérdida o declarándose como una pérdida para la organización. Pero un día que tengas de stock adicional en tus almacenes, ya es dinero que comienza a perderse. Tiempo de espera improductivos, ¿verdad? Son tiempos en los que las máquinas, la gente, el proceso está improductivo. Entonces, siempre hay acciones, hay configuraciones, hay cambio de matrices que deben hacerse. Estos deben planificarse de tal manera de que se hagan en el tiempo donde tengan el menor impacto posible en la producción y con tiempos bien limitados. No puede ser
que, por ejemplo, el cambio de matrices en una máquina de plástico, en una máquina de formatos, se, se haga una hora después que arrancó la máquina. O sea, tiene que ser planificado para que las jornadas de trabajo sean lo más completo posible y tiene que tener un tiempo determinado. Entonces, una actividad que debería durar o debe durar 20 minutos pasa a durar una hora o una mañana, cosas que pasan en la cultura nuestra o pudieran pasar. Movimientos innecesarios de trabajos. Hemos hablado, centrarse, analizar, hacer un estudio de movilización o de movimiento, revisar. En el caso, si estamos trabajando como cadena, revisar cuáles son las rutas de los materiales, de dónde vienen los materiales, cómo es el movimiento de los materiales, en qué tipo de transporte se están haciendo los materiales, con el objetivo de evitar los movimientos innecesarios. Es por eso que vemos hoy en día, en cuanto a cadenas de logística o cadenas de abastecimiento o de suministros, cómo las empresas se van fusionando, o cómo hay la cadena de suministro va alcanzando a sus proveedores y a sus clientes, y es con el objetivo de disminuir los costos de movilización, que son de gran impacto en las cadenas de suministro. El funcionamiento innecesario de los trabajos. Si yo no tengo nada que producir, si no tengo una orden que generar, entonces yo debo evitar, ¿verdad? O no debo hacer que esto funcione, que estas máquinas funcionen, porque el funcionamiento innecesario de una máquina, suponte que tenga un camión, el camión es para transportar desde el punto A al punto B, y resulta y pasa que no, que el camión lo tiene uno de los empleados para hacer el mercado con la familia. Entonces, esto es pérdidas, son mermas, son desperdicios que tiene la organización. ¿Por qué? Porque ese camión necesita mantenimiento, ese camión necesita cambio de partes y repuestos, y ese tiempo que se está utilizando no está produciendo o no está ejecutando la función que tiene dentro de la organización. Acumulación de exceso de productos, es decir, producir porque producir de manera innecesaria, y eso me lleva a una acumulación de exceso de productos o de stock que constituyen pérdidas. Actividad humana innecesaria, es decir, muchas veces tenemos el concepto de hacer, no, déjalos que hagan ese trabajo para que hagan algo, pero qué objetivo o cómo se orienta eso dentro de los objetivos de la organización, dentro de la cadena de suministro, a veces no tiene ningún sentido, es simplemente pérdida, es simplemente desperdicio, pero por autorización o órdenes de una autoridad se llega a hacer este tipo de acciones. Reducción de tiempo de preparación. Cuando tú vas a arrancar unas máquinas, cuando vas a arrancar un sistema, tú necesitas necesariamente un tiempo de esas máquinas. Tú vas a arrancar un carro o una maquinaria, la arrancas, calientas y luego comienzas en producción, luego comienzas a trabajar. Entre ellos tenemos entonces la reducción de inventarios, mayor flexibilidad. Cuando ese tiempo de preparación, ese tiempo de hacer trabajos intermedios, ¿verdad? Que tengas que reconfigurar una máquina, que tengas que cambiar de línea, esos tiempos de preparación deben ser lo menor posible, porque eso te permite como organización
tener menos tiempo de desperdicio. Y por supuesto, ese tiempo que ya no, que deja de ser desperdicio o que no es desperdicio, es un tiempo de producción. Aumento de la tasa de utilización y de productividad, es decir, si yo tengo una planta para trabajar a 2000 toneladas días o a 100.000 piezas día, o al embotellado de 100.000 botellas diarias día, entonces yo debo hacer que mi planta tenga una tasa de utilización de 1, ¿verdad? ¿Para qué? Para aumentar, por supuesto, la productividad. Recordemos que en estos sistemas o en cualquier sistema grande o pequeño de producción, siempre el tiempo de no producción de las plantas o de los equipos eso se traduce simplemente en pérdidas de dinero. Adaptación a pedidos reales, es decir, hacer o fabricar el servicio con el pedido real. Es decir, que lo que vimos en la cadena de abastecimiento, en la cadena de suministro, que va desde la exploración hasta la entrega del producto o servicio, esta información debe moverse en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda o hacia la fuente, para ir llevando el mensaje de la cantidad de pedido que realmente necesitas trabajar. Y para eso debes tener la flexibilidad necesaria para disminuir la velocidad, aumentar la velocidad o cambiar patrones o sistemas de producción dentro de la capacidad de la planta, por supuesto. Disminución de pérdidas por problemas de calidad de todo un lote. Pasa que si no se toman las acciones necesarias, sobre todo en lo que es manufactura, si no se toman las acciones necesarias, las empresas que trabajan por lotes, que configuran en unas máquinas, y si salió mala la producción o el lote de producción, ya se pierde todo el lote de producción, y en casos donde no se pierdan, tienes que perder un trabajo adicional, unas horas de máquinas adicional, porque tienes que reprocesar productos. Entonces eso se traduce, por supuesto, en pérdida. Ahora, ¿cuáles son los elementos del justo a tiempo? Él trabaja con 3 elementos: Chojinka, Suikufa y Jidoka. ¿Qué significa esto? El Chojinka se refiere a la capacidad de adaptación a la demanda mediante la flexibilidad del número de trabajadores. Es decir, que si yo necesito, esto va a donde se pueden, las políticas de los estados permiten el trabajo a destajo, ¿verdad? O a tiempo determinado. Y si yo aumento la producción, si tengo mayor demanda del producto, yo puedo contratar más personal. Pero si disminuye la producción, yo tengo la facilidad también de disminuir el número de trabajadores asignados a su producción. Y esto quiere decir que o los uso en otras tareas, ¿verdad? O también pueden salir, se pueden contratar a destajo y salir y entrar al sistema productivo según sea la necesidad. El Chojinka tiene que ver con la distribución y promueve principalmente la distribución en U, de tal manera de que se facilite o se disminuya la cantidad de distancia que recorre la persona, que recorre el individuo, y sobre todo cuando el individuo está atendiendo o tiene dentro de ese tiempo que atender varias estaciones de trabajo.
Entonces, el Just in Time o justo a tiempo propone organizar la planta de forma que se faciliten los flujos simples y unidireccionales de material, es decir, que no haya saltos intermedios. A veces tú llegas a un taller y bueno, la pieza la sacan en un sitio, después salen caminando 20 metros para sacar un tornillo de una pieza, después van a otro sitio para no sé, sacar otra pieza en una prensa y después regresan otra vez al sitio anterior a, a recolocar el tornillo, por decir algo. Esto, si lo administras desde el punto de vista de organización de planta y haces un estudio del flujo de proceso, vas a tener mucha oportunidad de disminuir las pérdidas o los desperdicios en cuanto al desplazamiento, que es una de las cosas que principalmente impacta, además de otras, ¿no? Pero es lo que principalmente impacta en las cadenas de producción. El, y bueno, lo otro es el sistema de rotación de tareas, es donde puedes, con el uso de la distribución en U o la herradura, tú puedes tener una rotación de tareas más óptima. Programa de el Soikufu es un programa de recolección de ideas de los trabajadores para mejorar las operaciones. Escuchaba en estos días al representante de Syscom para Latinoamérica diciendo que la estructura en las organizaciones es el principal enemigo de las organizaciones. Esto tiene que ver que normalmente la estructura va en contra de las buenas ideas o de cualquier idea, porque las ideas van por nivel, deben ser aprobadas por un nivel correspondiente para poderle dar los recursos necesarios, y esos recursos es a veces hasta el tiempo que necesita el trabajador para poner esa idea en marcha. Si el supervisor inmediato no está de acuerdo con la idea, simplemente esa idea se quedó en ser una idea, nunca va a ir más allá. Si el supervisor ve que esta idea lo puede afectar porque la persona pudiera estar él considerando de que tiene mejores ideas que él, en lugar de apoyarla, pasa en nuestra cultura que limita esas ideas y que no lleguen a otro nivel, porque se ve afectado, piensa que literalmente, como lo llamamos acá, pudiera ser reemplazado por esa persona que tiene una buena idea. Mientras que los japoneses no tienen esos complejos. Los japoneses más bien promueven las buenas ideas de los trabajadores. Para ello se reúnen en círculos de calidad o planes de sugerencia o buzones de sugerencia, evaluación de sugerencias y recompensa la sugerencia. Entonces ese es su sistema de promover las buenas ideas. Es decir, tienes un círculo de calidad que evalúa esas ideas, hay un buzón o un mecanismo donde pueden llevar esas buenas ideas, y las ideas ganadoras son recompensadas por la organización o por la empresa. El Yusintai Soikufu o los círculos de calidad son orientados a tener calidad y productividad. Está normalmente constituido por 5 a 12 trabajadores. La participación es voluntaria, no es de manera impuesta, y el líder del grupo suele ser un mando de la estructura formal. Ahora dirán, bueno, pero si estás hablando de que la estructura es dañina o es contrapuesta a las buenas ideas, porque entonces el líder tiene que ser un
una persona del mando de la estructura formal. Esto con el objetivo, y queda claro en el sistema, de que esta persona tiene autoridad para poner esas ideas en marcha y tiene la responsabilidad también de poner esas ideas en marcha, esas ideas en hacerlas realidad. El Jidoka habla o tiene como objetivo el control automático de defectos. Problemas con la calidad occidental. Bueno, nosotros de este lado del mundo, nuestras normas, nuestros sistemas, nosotros necesitamos unos inspectores de calidad fuera del área que no sean los mismos trabajadores y que hagan su evaluación o su inspección de calidad. Luego de ello, tienen que hacer unas técnicas de control estadístico que se hacen después que el lote de producción ha salido. Mientras que en el Jidoka lo que promueve es un control automático de defectos, es decir, los defectos se hacen evidentes, no necesitamos un tercero o un inspector de calidad de fuera del área de producción. Se hacen evidentes con el objetivo de que la persona, ¿verdad? O el equipo que le corresponda corrija esos defectos en el proceso antes de que se generen los lotes de producción. El mantenimiento productivo total es parte del Jidoka, es decir, averías en el entorno. Cualquier avería en la máquina puede provocar la detención del proceso de producción. ¿Y esto qué significa? La detención del proceso de producción significa pérdida de producción, significa desperdicio. El mantenimiento correctivo no es suficiente. Entonces, de esta manera, se detiene la producción para que quede evidente el defecto y se corrija de manera automática o de manera expedita, mejor dicho. El mantenimiento es justo a tiempo. Todos participan en las labores de prevención, detección y corrección de anomalías. Es decir, todos los trabajadores, todos los operadores son responsables. Aquí, ¿cuál es nuestra cultura? Yo soy operador, tú eres mantenedor, yo opero, tú mantienes. Se paró la planta, se paró el proceso, hay que esperar al mantenedor. La cultura oriental es diferente en cuanto a ello, porque son los mismos operadores los que toman las acciones de mantenimiento, son los mismos operadores los que son responsables de mantener la producción, y para ello deben conocer muy bien sus máquinas, deben estar bien preparados para el uso de las máquinas y por supuesto con la capacidad necesaria para hacer el mantenimiento correspondiente a dichas máquinas o procesos. Cada trabajador es responsable de su puesto de trabajo. Ahora, ¿cómo se mueve el Just in Time en la relación con los proveedores y clientes? Con respecto a las cadenas de abastecimiento, las cadenas de distribución o de suministro, la implementación del Just in Time en una de sus procesos, en una de sus empresas, esto necesariamente te tiene que llevar o te va a llevar a la aplicación o expander esa filosofía a los proveedores y clientes. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar justo a tiempo solo. Yo necesito para mi proceso un conjunto de insumos, yo necesito para mi proceso un conjunto de partes y repuestos. Entonces mis clientes tienen que estar, mis proveedores tienen que estar orientados y claros con mi filosofía de trabajo y tienen que entrar en esa filosofía de trabajo. Igual con los clientes tienen que informarme
cuando necesitan sus productos o servicios, estar muy bien amarrados o concatenados en el sistema de pedidos y de pedidos en cada parte para garantizar que tengamos las cantidades correctas en el momento correcto con la calidad correcta para satisfacer el proceso y los clientes. Hay un pequeño número de proveedores, ¿verdad? Para ello la organización o la cadena de suministro debe agrupar o debe seleccionar, debe estudiar, seleccionar, aprobar y certificar preferiblemente sus proveedores, que es pocos proveedores que te hagan varias cosas, que te puedan proveer varios partes, repuestos o materias primas de productos similares, ¿verdad? ¿Para qué? Para, primero, que tienes pocos, pero que te pueden distribuir, te pueden suministrar varios componentes aditivos o materias primas. Y por otro lado, esos proveedores son proveedores que están conscientes de tu filosofía de trabajo, la cual también es la filosofía de ellos. Entonces, eso en cuanto a las ventajas. Los volúmenes importantes de producción, ¿verdad? Y simplificación de la gestión de compras, es decir, si tengo pocos proveedores que ya están certificados, que ya están aprobados, que ya tengo los contratos a largo plazo, porque esa es otra de las características, que son relaciones a largo plazo. Entonces eso quiere decir que la cantidad de contrataciones y de compras o de procesos de contrataciones y de compras que yo voy a estar haciendo disminuyen. Solamente voy a estar haciendo pedidos. Cada vez que necesito, hago pedidos a mis proveedores. Y los volúmenes importantes de producción que logras con esta filosofía. Las desventajas: dependo demasiado de pocos proveedores. Si mis proveedores tienen problemas, entonces yo estoy afectado, por lo menos afectado, o tengo problemas también. Medidas a tomar para evitar la dependencia. Bueno, selección adecuada de proveedores. Tengo que ser muy riguroso con los proveedores. Tengo que hacer la formación de mis proveedores, apoyo y asistencia técnica en lo que requieran. Contratos de suministro a largo plazo y cercanía geográfica de los proveedores. A veces no queda más alternativa según el tipo de productos y suministro que necesite, que no puedo tener proveedores cerca, con cercanía geográfica. En eso hay que tomar otro tipo de acciones y medidas, pero en la medida de lo posible tú debes escoger o debes seleccionar proveedores que te den que te garanticen la cantidad de material, la calidad del material y en el momento oportuno de ese material en tu proceso, porque si no no funciona el justo a tiempo de manera adecuada. Y en las compras, ¿qué pasa en las compras con el justo a tiempo? Lo que hablamos al principio en la introducción. Hay un conjunto de errores que normalmente los tapamos subiendo los niveles mínimos de compra. Ok, ¿cuándo voy a comprar? ¿Cuando tenga 2 piezas? No, cuando tenga 10 piezas. ¿Por qué? Bueno, porque mi burocracia es muy alta. Se me acumulan inspecciones, papeleo, acumulación de pedidos, errores en los pedidos. No tengo proveedores certificados, entonces tengo que salir a buscar proveedores. Redundancia en el diseño de ingeniería, desperdicios, tiempo de inactividad de las máquinas, X.
y muchos más errores o desviaciones que tenemos en nuestro proceso. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, eso los vamos cargando al inventario. ¿Qué es recomendable hacer? Disminuir el nivel de inventario al máximo, disminuir, provocar la crisis de alguna manera, pero ir solucionando cada uno. Cuando comienzas a disminuir el inventario, comienzan a haber crisis, a hacerse evidentes los problemas, entonces el problema no es, o la acción no es regresar y aumentar más el inventario, sino ir solucionando los problemas que los genera o que te haya generado ese inventario alto de partes, repuestos, productos, materia prima o lo que sea. ¿Qué hacen todos estos errores? Bueno, afectación directa en la productividad del departamento, de la organización, de la cadena de suministro. Normalmente, como lo vemos en esta gráfica, para tapar todas esas desviaciones o todas esas brechas que hacemos, tenemos un inventario alto. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, disminuir el inventario tanto como se pueda hasta que haya el riesgo de abastecimiento, hasta alcanzar ese riesgo de abastecimiento e ir solucionando cada una de las desviaciones o las brechas que se van a ir presentando a medida que vayas bajando el inventario. Eso es lo que es lo recomendado. Ahora, ¿qué tanto lo vas a bajar? Bueno, al mínimo necesario, donde todos tus procesos estén trabajando de manera adecuada y sea el tiempo mínimo para ejecutar, para hacer ese pedido de producto, materia prima, servicio o lo que requieras. Otra de las cosas, el estudio de cómo están nuestros procesos, nuestra cadena de suministro, si es el caso de la cadena de suministro, o si es el flujo del proceso, evaluar tu flujo de proceso, evaluar tu cadena de suministro, evaluar cuántos almacenamientos tienes desde que comienza la cadena de suministro hasta que la entregas al cliente, o desde que comienza tu proceso hasta que le entregas a tu cliente, al cliente de tu proceso, si lo estamos viendo en menor magnitud. Revisar de qué tamaño son esos inventarios, cuántos tiempos dura es la rotación de la mercancía o de los ítems en esos inventarios, cuántos procesos tengo, esos procesos realmente son necesarios, esos movimientos, qué distancias tienen, qué tiempo tienen, realmente son necesarios esos movimientos, cuántos inventarios, cuánto almacén, cuánto energía puedo ahorrar cuando comienzo a ver el flujo de procesos o el flujo de la cadena de suministro de manera crítica y empezar a disminuir los almacenes o eliminar almacenes, distancias y inclusive actividades que se realizan dentro de los procesos que no agregan ningún valor al producto o servicio final. Si el diagrama de flujo, si este diagrama de flujo, ¿verdad?, le eliminamos los almacenes que hay en el interín, el exceso, pudiera quedar así, pero también hay que estudiar, porque hay que, en este caso, garantizar que el fabricante tenga su flujo continuo de lo que requiero y que llegue directamente a mi proceso. Eso es bueno, es malo, cuánto tiempo de autonomía tengo,
¿Qué pasaría si el fabricante me deja de enviar productos en un momento determinado? ¿Por cuánto tiempo tengo de capacidad de seguir produciendo? Entonces son elementos que hay que evaluar y que no podemos tomar decisiones de una manera visceral. No, ya vi en el posgrado, en la materia de posgrado, de que yo podía eliminar los almacenes, que yo podía eliminar el almacenamiento intermedio, o ya no voy a tener materia prima, sino que me la va a traer el fabricante o el proveedor. Entonces, no se trata de caer en el otro exceso, sino que hay que sentarse, hay que planificar, hay que tomar, hacer los ensayos, hay que calcular. ¿Para qué? Para ir tomando acciones de manera progresiva, porque no se trata de una sola acción y me olvidé, ya está listo, ya apliqué justo a tiempo, ya mi cadena de valor es óptima. Nunca la cadena de valor o nunca el proceso es óptimo, siempre se puede mejorar, y por eso es que también se habla de la mejora continua, o lo que los japoneses llaman el Kaizen. Esto es todo por este tema. Nos veremos en el próximo tema. Hasta luego.